Vamos a comenzar, ¿no? Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta conferencia, en estas jornadas teológicas sobre San José, para que nos ayude más a comprender el misterio de Cristo a través de la figura de San José, que sea más cercana a nosotros. Y comenzamos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues bienvenidos allá a la tercera charla, que ya vamos avanzando y ya vamos caminando para ir conociendo más a San José en este año que el Papa Francisco ha puesto este año dedicado a San José, ¿no? Y con gran alegría. Yo tengo mucha alegría de presentar al Padre Juan Jacinto. El Padre Juan Jacinto es de Santa Cruz de Tenerife, donde verdaderamente inició su vida vocacional a través de los dominicos, y a partir de ahí ya se quedó aquí en la diócesis nuestra de Jerez, donde se ordenó en Grazalema. Verdaderamente ha sido párroco en Grazalema, en Villalonga del Rosario. En Villalonga del Rosario, pero no me acuerdo esta de Jerez, ¿cómo se llama? Las Viñas. Las Viñas. Y después en San Lucas de Barrameda, donde yo lo conocí, porque fue párroco de mi parroquia. Y ahora, por último, está en Fátima. Pero aparte de eso, es canónigo de la Santa Catedral, donde ha sido liturgista. Y sobre todo, lo traemos aquí hoy porque su formación teológica es biblista. Es licenciado en Teología Bíblica por esta magnífica universidad de los jesuitas, la Pontificia de Comilla, ¿no? Y yo lo invité, digo, háblanos sobre San José y la Biblia, es decir, que podemos nosotros conocer con los pocos datos que hay, pero evidentemente un entendido en Biblia puede sacar muchos recursos que nos puede iluminar mucho más y enamorarnos más de San José. Pues yo simplemente le doy las gracias al Padre Juan Jacinto, que esté aquí con nosotros en la parroquia de San Pedro, con la feligresía, y que podamos aprender y seguir creciendo en esta espiritualidad de San José. Pues nada, agradeceros la invitación y el poder estar aquí, ¿no? Conocer este templo magnífico, que lo conocía de el exterior, por fuera, pero no lo conocía por dentro. Es realmente un edificio magnífico. Y agradecer a Juan Antonio, que fue seminarista mío, ¿eh? Entró en el seminario el año que yo llegué a San Lucas, a la O de San Lucas. Y bueno, también el hecho de poder participar en un ciclo de conferencias sobre San José. Yo creo que el Papa Francisco ha hecho un acto de justicia proclamando este año santo dedicado a San José, porque desgraciadamente sobre San José ha habido durante décadas una especie de silencio. Yo recuerdo perfectamente que en toda la carrera, en los 6 años de carrera, no hubo ni un día, ni un capítulo, ni una clase, ni una charla dedicada nunca a San José. Y claro, hay dos cosas. Primero, si San José no hubiese consentido, pues no tendríamos la obra de la redención, porque ni la Virgen hubiese sobrevivido, ni el niño hubiese sobrevivido, lo hubiesen quitado en medio, a los dos. Y además, dice Dios en la Escritura que no separarás lo que Dios ha unido, ¿no? Y no es posible ser devoto de la Virgen si ser devoto de San José, por aquello de que lo que Dios ha unido no lo podemos separar los hombres. Gracias a Dios ya el Papa Benito XVI, en las nuevas ediciones del Misal, él incorporó de nuevo a San José, que se había quitado en la reforma litúrgica del Vaticano II. Lo había metido Juan XXIII, lo sacaron en la reforma de Pablo VI y Benito XVI lo incluyó en el canon primero, y ya después el Papa Francisco el resto de los cánones, de tal manera que es imposible decir misa sin invocar a San José.
y es un acto de justicia, ¿no?, el que San José se devuelva a su sitio. Cuando dije que iba a venir a dar una charla, pues, ahí en el obispado había un cartel puesto. El portero del obispado me dijo: qué cosa más difícil, ¿no?, porque de San José, ¿qué hay que decir? Pues no hay que decir cosas, ¿no? Es verdad que es una persona que no abre la boca nunca, pero es el hombre del actuar, ¿eh? La Escritura siempre dice que José hizo. El verbo hacer es el verbo de San José. Bien, el tema que se me ha asignado es el tema de San José en la Escritura, en la Biblia. Y lo primero que teníamos que decir es que San José aparece prefigurado en el Antiguo Testamento, los santos padres, que son los teólogos de los primeros siglos de la Iglesia, utilizaban mucho lo que era el análisis o la exégesis tipológica, que a vosotros no os sonará de nada, pero es encontrar en las figuras del Antiguo Testamento prefiguraciones de lo que acontece en el Nuevo. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 128. En realidad es un método exegético, es un método de estudio de la Escritura, que es leer el Antiguo Testamento, pero como referido al Nuevo, y encontrar en el Antiguo lo que vamos a ver realizado en el Nuevo. Indudablemente, con la figura de José, el gran tipo de José es el patriarca José, el hijo de Raquel y de Jacob, por múltiples cosas, ¿no? Los papas utilizaron en los documentos que se han escrito en el último siglo, desde León XIII, etcétera, sobre San José, aquello que el faraón decía con referencia al hijo de Jacob: id a José, cuando lo nombra visir, después de aquellos sueños que él interpreta y que provocan que en Egipto no se pase hambre, etcétera, aquellos 7 años de abundancia, 7 años de sequía, pues en la boca del faraón aparece la orden de ide a Joseph, ¿no? Id a José. Pues eso es lo que los papas, y Francisco, ¿no?, en la carta que nos escribió a todos los católicos al comienzo de este año santo, pues nos pide que volvamos a José, que vayamos a José. El patriarca José en el Antiguo Testamento aparece rodeado de una serie de características, como es la castidad, no cede a las insinuaciones de la mujer de Putifar, su amo, aparece como un inocente, que es condenado injustamente, acaba en las mazmorras del faraón, y también un hombre abierto a la gracia, Pues todo esto los santos padres lo refieren al esposo de María. Él es el que guarda a la Virgen y custodió a la Virgen y al niño Jesús, como el José del Antiguo Testamento había custodiado la casa del faraón. Si el José del Antiguo Testamento había sido un soñador y por su sueño acabó vendido de esclavo en Egipto, pues San José siempre tiene canal abierto con Dios a través de los sueños. No tiene una revelación directa, como es la anunciación a la Virgen en el Evangelio de Lucas. Todo lo que Dios le comunica se realiza a través de sueños. Él guardó el trigo de aquellos 7 años de abundancia para los 7 años de escasez. Pues San José, dicen los santos padres, custodió también al que es el pan de vida, al trigo verdadero, etcétera, etcétera. Junto con el patriarca José, pues hay otra serie de personajes del Antiguo Testamento que también son tipo del esposo de María. Abraham, dice en el libro del Génesis 17 y 19, ella, refiriéndose a Sara, la visita de los 3 ángeles, ella te va a dar un hijo y lo llamarás Isaac. Pues es exactamente como Mateo, lo que pone Mateo en la boca del ángel en el sueño. Ella te va a dar un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Lo mismo pasa con Jacob, que tiene que huir porque es fruto, bueno, es víctima, mejor dicho, del odio de su hermano Esaú, como José
lo va a hacer, el José del Antiguo Testamento lo va a hacer de sus hermanos, y como José lo va a hacer y el niño y la madre de Herodes. También el patriarca es figura de Cristo, en el sentido de que acaba en la cárcel con dos condenados, aquellos dos, uno que acaba siendo ejecutado, el otro no, el copero, etc. Igual que Cristo muere en la cruz rodeado de dos criminales, ¿no? Predice Saló uno y la muerte al otro, el patriarca San José, como Cristo anunció también la salvación a Dimas, y bueno, no lo anunció, pero se realiza la condenación a gestas. Es comparado a Moisés también. Moisés, el libro de Éxodo lo presenta como el más fiel de los siervos de Dios, como lo va a hacer San José, y en la gran profecía de Isaías, en el capítulo 3, donde aparece la figura de los anahuín, de los pobres de Yahvé, José como figura del resto. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Y después también los santos padres ponen como prefiguración de San José los ángeles, que son custodios, como San José va a ser custodio del niño Jesús y de la Virgen. Bien, para nosotros conocer a San José tenemos que ir al Evangelio de la Infancia de Mateo, es el que lo presenta. El Evangelio de la Infancia de Lucas está centrado en la Virgen Santísima. El Evangelio de la Infancia de Mateo tiene protagonista a San José y no a la Virgen. En el Evangelio de Mateo aparece una serie de datos, aparece quién es José a través de la genealogía que se presenta. Es hijo de David. Jesús va a ser hijo de David gracias a San José. Aparece porque Jesús nace no en Nazaret sino en Belén, porque allí ha ido José al censo como descendiente de David. ¿Y de dónde procede? Pues en el Evangelio aparece como un nuevo Moisés que tiene que refugiarse en Egipto, y de aquí es llamado, de Egipto llamé a mi hijo, el cumplimiento de la profecía. Y también cuando se trasladan a vivir a Nazaret porque en Judea reinaba Arquelao, el hijo de Herodes el Grande, y se le dice que se establezca en Nazaret porque vaya a ser llamado nazareno, haciendo un juego de palabras con un término hebreo que es nazir, que significa consagrado. Bien, San Jerónimo, que es el patrón de los biblistas, por tanto mi patrón, dice de San José lo siguiente, comentando el Evangelio de Mateo, un comentario que tiene al Evangelio de Mateo. Pero este fue un testimonio en favor de María. Él sabía que la Virgen era casta y se sorprendió de lo que había sucedido. Ocultaba con su silencio aquello que por ser un misterio no era capaz de comprender. Bien, he dicho que para nosotros conocer a San José tenemos que ir al Evangelio de Mateo, y lo primero que nos encontrábamos era la genealogía. ¿Quién es José? Se narra su genealogía desde Abraham. Es un hebreo, descendiente de Abraham, de la tribu de Judá y descendiente del rey David. Para nosotros las genealogías han perdido totalmente importancia, y es posible que haya nietos que no sepan ni cómo se llaman sus abuelos, y menos sus bisabuelos o los tatarabuelos, ¿no? Pero para un judío era muy importante. Nosotros nos encontramos con un problema en las dos genealogías que aparecen en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de San Lucas, porque dicen que en el Evangelio de Mateo que José era hijo de un tal Jacob. En cambio, en el Evangelio de Lucas dice que es hijo de un tal Elí. Si intentamos encontrar qué razón hay en eso, lo que dicen que sí coinciden es que era nieto de un tal Matán. ¿Por qué hay diferencia? Pues porque los evangelistas utilizarían
tradiciones diferentes. Y tampoco era muy extraño, como aparece en el caso de los apóstoles, que los judíos tuviesen dos nombres distintos. Dos nombres distintos. Acordarse de Leví Mateo o Bartolomé y Natanael, apóstoles que aparecen con dos nombres distintos en los evangelios. En el siglo III, un escritor eclesiástico llamado Julio el Africano, que intentó solventar esta diferencia aludiendo a la aplicación de la ley del levirato, una ley que obligaba al hermano que sobrevivía al fallecimiento de un hermano a unirse a la viuda para darle un hijo al difunto en el caso de que no lo tuviera. Este es Julio el Africano, pero es una tradición del siglo III, por tanto no es digna de mayor crédito. Dice que por la ley del levirato, Jacob, el padre de José, se casó con la mujer de su hermano, que se llamaba Eli, y por eso aparece, legalmente sería hijo de Eli, pero biológicamente sería hijo de Jacob. Pero como digo, no tiene mayor importancia, pero lo reseño por si alguno lo lee en alguna parte en este año. El nombre de José es un nombre que, como hemos visto, viene del Antiguo Testamento, significa directamente en hebreo el Señor, Yahvé. Ellos no pronuncian el nombre de Dios, lo cambian por otro término, como puede ser Adonai, el Señor. Pues José significa el Señor añadirá, o el Señor hará crecer. Y los latinos tenían un dicho que es que nomen es omen, es decir, que el nombre, nosotros normalmente los nombres los ponemos o porque están de moda o porque nos suenan bien. Llega una época, todas las niñas Martina, otra época todos los niños Kevin y otra época todos los niños David. Pues para ellos no, el nombre de alguna manera acababa influyendo en la persona. El nombre es el destino de la persona. Entonces este nombre que se le puso por tradición es un nombre de gran prestigio por ser el nombre de la gran tribu del norte, pues la tribu de Efraín y de Manasés, pues acabó influyendo en la vida de San José, porque realmente Dios, el Señor, acabó añadiendo cosas que San José ni esperaba. Él podía decir, el Señor ha hecho obras grandes en mí, como dijo la Virgen en el Magnífica, pero desde luego le añadió una realidad nueva a vivir, sin libreto, sin instrucciones, y desde luego donde José se tuvo que asomar al destino que se le marcaba, y desde luego tuvo que sentir un vértigo horroroso. Pero todo lo acató desde el fiat, igual a María, y desde la fe. Sabemos que es descendiente del rey David, los descendientes de la dinastía, el último descendiente de David que ocupó el poder fue un funcionario persa llamado Zorobabel, que fue enviado por el rey de reyes de Persia para gobernar a los judíos junto con un sacerdote. Después de Zorobabel, la familia deja de tener cargos políticos, directivos de la nación, pero siguió habiendo descendientes de David, como seguramente lo sigue habiendo entre los judíos, ¿no? Esto aparece suficientemente atestiguado por el Evangelio, tanto en Lucas como en Mateo. Es un personaje, como digo, al que hay que hacer justicia porque es un personaje imprescindible. Porque sin José, el Mesías no sería de la casa de David. El Mesías no sería de la casa de David, porque Jesús es hijo de David, descendiente del rey David, y por tanto miembro de la dinastía, y por tanto su mesianismo es un mesianismo de carácter davídico, real. Ellos tenían al menos 3 tipos de Mesías, porque nosotros llamamos Cristo, o ungido. Uno era un Mesías real, descendiente de David, otro era un Mesías sacerdotal y otro era un Mesías de carácter profético. Jesús es de
tiene la triple característica, sacerdote, profeta y rey, pero en concreto el mesianismo davídico se lo debe a San José. Alguien podría preguntar, pero bueno, si no era el hijo biológico de José, en realidad no era hijo de David. Pues sí, porque para ellos la adopción o el patronazgo legal, el ser padre legal, para ellos tenía igual de valor que el ser padre biológico. Pues ellos no implicaban ninguna diferencia. Por tanto, si él le puso el nombre y lo aceptó como hijo, por tanto, era hijo de José, y así es llamado, el hijo de José, el hijo del carpintero. Y para ellos no hacían esa diferencia que hacemos nosotros hoy en día en el siglo XXI. Por tanto, era necesario, sin José, Jesús no sería hijo de David, descendiente del rey David, y por tanto podía ser Mesías real, y también era necesario para liberar a la Virgen del oprobio y de la muerte. Yo siempre pongo como ejemplo una anécdota que contaba Carlos Carreto en un libro, y el del Silencio de María, ¿no? El que escribió que hablaba de una historia de Carlos Carreto allí en el desierto, entre los beduinos, que tienen que refugiarse en una cueva, y entonces resulta que en la cueva se encuentra, hay un siroco en el desierto que dura una semana, no se puede estar por fuera, están todos metidos en la cueva, la tribu, el ganado, y Carlos Carreto, que está de ermitaño allí. Y resulta que pregunta por una joven al padre, bueno, ¿dónde está tu hija?, ¿no? Que se le había presentado unos días antes, y le dice, otro por detrás le hace señas diciéndole que le han cortado el cuello, porque resulta que había quedado embarazada, y al estar embarazada fuera del matrimonio, pues el padre la había tenido que matar para limpiar el honor, porque el honor es el valor fundamental en estas culturas. Pues sin José, si que José aceptara el ser padre del niño Jesús, la Virgen hubiese sido asesinada. Así de duro. Sabemos que el término virgen, Mateo emplea hace cumplir una profecía de Isaías, del capítulo 7 de Isaías, donde se le anuncia por parte del profeta Isaías al rey de Judá que va a tener, que su esposa virgen, no se sabe exactamente, por el texto es ambiguo, si es la esposa del rey o la esposa del profeta, pero vamos, pensando que es la esposa del rey, la virgen, la doncella, es lo que dice, Alma, pues va a dar luz, va a concebir y dar a luz un hijo. Esa es la profecía que dentro del esquema que tiene Mateo, que es un judío, de profecía cumplimiento, pues asigna al hecho de la concepción de la Virgen. Alma es doncella, virgen en hebreo es betula, pero en la Biblia que utiliza Mateo es la Biblia de los 70, que es la Biblia griega, aparece el término parsenos. La Virgen no hubiese sobrevivido, y pues las doncellas eran vírgenes en aquella época, sin duda alguna, si no querían jugarse la vida, pues es lo que se cumple. No hubiese podido cumplirse, haber llegado a término el parto de la Virgen si José no hubiese aceptado. Se emplea con él un término que nosotros a la hora de traducirlo al castellano tenemos problemas, porque no es lo mismo sadik para ellos que para nosotros justo. Para nosotros justo es una persona buena, ¿no? Es un hombre justo, un hombre que, bueno, intenta estar siempre en equilibrio, ¿no? Pero para un judío la palabra sadik se refiere sobre todo a los observantes de la ley de Moisés. El justo es el que observa la ley de Moisés.
Si nosotros conocemos nada más que el judaísmo por lo que vemos en la tele, pues los justos, los piadosos lo llaman ellos, Hasidim, son los de los tirabuzones. José sería uno de esos de los tirabuzones, ¿no? Con su kippah puesta siempre. Era un justo. La pregunta es, la ambigüedad que da el texto es que cómo siendo justo y mandando la ley de Moisés, que si una mujer aparecía embarazada y no era del marido, fuese ajusticiada, se hiciese justicia con ella, matándola, ¿cómo es que él no la entrega a la familia? Y Joaquín y él son los dos primeros en tirarle piedras a la mujer para que toda la familia y la aldea pues los varones terminaran con la vida de la mujer. Los que saben mucho arameo, que yo no sé tanto, bueno, en arameo no sé, más bien, los que saben mucho arameo, que es la lengua que hablaba Jesús no hablaba en hebreo, ni José hablaba en hebreo, hablaba en arameo, dicen que en el sustrato de lo que dice la Virgen, cuando dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, lo que está queriendo decir es que ni conoce varón, ni se ha acostado nunca con un hombre, ni se va a acostar. Lo cual es una cosa muy extraña porque ya estaba casada. Yo no sé si Jorge explicó el matrimonio, por lo menos me estuvo a mí preguntando cómo era el matrimonio de los hebreos. El matrimonio de los hebreos era un matrimonio en 2 fases, lo cual para nosotros es una cosa muy sorprendente. La primera fase se llamaba Kedushim, que era, digamos, Kedushim significa en hebreo santificación. Se firmaba un contrato y ya no teóricamente, sino legalmente, realmente, la pareja estaba casada. Ambos tenían cónyuge. Esto se hacía normalmente cuando el hombre tenía más de 18, en torno a 21, y la mujer quizás no había llegado todavía a los 12. En aquellas culturas con 12 años, yo de esto no entiendo mucho, pero me han dicho que las niñas con 13 años, ¿no?, ya son fértiles, ¿no? Tienen por primera vez el periodo, ¿no? Me han dicho, a las mujeres que he preguntado. Ya son mujeres. Pues con esa edad se entregaba para nosotros una niña, para ellos una mujer, se entregaba al marido, que solía ser un año después. Al año después tenían lugar los nisuim, que era propiamente las bodas, como aparece en la parábola de las 10 vírgenes, ¿no?, de las necias y de las sensatas, ¿no? Pues eso eran los nisuim, que era cuando el novio se llevaba a su casa a la novia. Pero ya un año antes, con los kedushim, ya estaban casados. En ese intervalo es cuando el ángel, o sea, María ya está casada, porque ya lo dice, el texto lo dice, que estaba desposada, ella no, lo dice el texto, Lucas, estaba desposada con un hombre llamado José, por tanto estaba casada, pero todavía no estaba entregada a José por parte de su padre Joaquín. En ese intervalo es cuando el ángel le propone ser la madre de Dios, la madre del Mesías. Y ella dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. En realidad no debía de ser una objeción, porque, bueno, si no conoce varón, pero lo va a conocer pronto, porque en cuanto sea fértil, la van a entregar a José, y entonces se acostaría con José. Pero la frase de María, los que saben mucho arameo dicen, la expresión que ellos intuyen que está a la base es, ni conozco varón, ni lo pienso conocer. Bueno, también hay que explicar que el verbo conocer no es exactamente lo mismo en español que en hebreo. Ellos son muy púdicos a la hora de hablar del tema sexual. Ellos se asustarían de que hubiese un balcón que se llamara el balcón del coño. Se horrorizarían, porque todo lenguaje que tenga algún tipo de connotación sexual, para ellos es un horror. Entonces, ¿cómo se llama tener relaciones sexuales? Conocer íntimamente. O sea, cuando la Virgen dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, es cuando no he tenido relaciones con ningún hombre. Se podría decir, pues bueno, esto es fácil, porque en cuanto tenga la primera regla, la van a entregar al marido y ya lo conocerá. Pero lo que quiere decir María es que ni lo conozco ni lo voy a conocer, no voy a tener relaciones sexuales. Y esto José es difícil que no lo supiese,
porque por las tardes, aunque no vivían juntos, José iría a casa de Joaquín a echar un ratito con su esposa, porque ya eran no eran novios, eran ya esposos. Entonces, cuando dice que es justo y no le entrega a la muerte, lo que está queriendo decir el evangelista es de que José sabe, porque lo ha hablado con María, que ahí ha acontecido un misterio y él no se siente capaz de entrar dentro de ese misterio. Por hacer una imagen que emplea Lucas. Lucas, al hablar de la Virgen, la gran imagen que tiene Lucas de la Virgen es la del Arca de la Alianza. María es el Arca de la Alianza, ¿no? El Arca de la Alianza que sube a la montaña de Judea portando al niño, como en la época de David, y que entra en la casa de Isabel, y el niño Juanito, en el seno de Isabel, baila como el rey David delante del Arca de la Alianza. Y dice Isabel la frase de David: ¿quién soy yo para que el Señor venga a mí, venga a mi casa? No simplemente la madre de mi Señor, sino el Señor que viene en ella, porque ella es el arca que porta al Señor. Pues el lugar donde estaba el arca no lo podían pisar nadie que no fuese sacerdote. Es más, cuando se hizo el templo, tuvieron que estar durante una temporada adiestrando a sacerdotes a tallar la piedra, porque ni el mismo santuario lo podían hacer albañiles o canteros que no fueran sacerdotes, no podían tocarlo. Entonces, eso es lo que siente José, por eso es justo. Este es un misterio tocado por Dios que yo no puedo tocar. Yo no puedo tocar, no puedo entrar en este huerto. Uno de los que aparece en las letanías, en los cuadros estos de la Inmaculada, ¿no? Hortus conclusus, huerto cerrado. Es decir, es un huerto que solamente lo puede disfrutar para pasear el dueño. El dueño es Dios, yo aquí no puedo. Por eso decide darle un libelo de repudio de manera discreta para retirarse, porque él no es nadie para entrar. ¿Por qué se le habla en sueños? Indudablemente, literariamente es lo que dije antes, la relación que se le hace con José, el patriarca, el hijo de Jacob, que sueña y que tiene también capacidad para interpretar los sueños. Interpreta los sueños del faraón y de los presos que están con él en la prisión del faraón, esperando la muerte. Pues es curioso porque José, el hijo de Jacob, sueña, no sé si antes me referí, sueña, y por eso sus hermanos lo quitan del medio, sueña con estrellas, con la luna y con el sol, que se inclinan ante él, igual que las gavillas que cortan en la cosecha, las gavillas de los demás se inclinan ante la gavilla de lo que ha cegado José. Pues es curioso eso, ¿no? De que José sueña sobre alguien que va a ser coronada de estrellas, vestida de sol y la luna a los pies, ¿no? En el caso de José, claro, del patriarca, la luna y el sol eran Jacob y Raquel, y las estrellas eran sus hermanos, pero aquí es eso, ¿no? ¿Por qué? A través de los sueños recibe órdenes, y en los sueños se le da también una interpretación, el cumplimiento de una profecía. Siempre terminan los sueños de José con el cumplimiento de una profecía. Por ejemplo, en el primer sueño, Mateo 1, mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es la profecía que cité antes de Isaías. En Mateo 2, de Egipto llamé a mi hijo, que es una profecía de Oseas. Y también que se le llamaría Nazir, en el caso de que se iba a criar en Nazaret. Él nunca va a pensar que María
lo ha traicionado, él sabe que la santidad de María está libre de toda sospecha, y si decide retirarse y darle un libelo de repudio, no es por no aceptar el ser padre de un hijo que biológicamente no es suyo, sino porque ese hijo y su madre, el santuario donde ese hijo habita, el arca donde habita, es tan santo que solamente un sacerdote purificado podía tocarlo o podía acercarse a él. Sabemos que otra cosa con el cual junto con lo de justo, también se le llama carpintero. Nosotros lo traducimos por carpintero, pero la traducción de tecton, que es el término griego que emplea Mateo, y que se va porque se dice, es el hijo del carpintero. En Nazaret, que tenía 200 habitantes, pues allí no podía haber varias carpinterías, ese era el carpintero del pueblo, pero es el hijo del carpintero, o es el carpintero. Pero el término tecton no se traduce por carpintero. Viene este tema de carpintero porque los santos padres, en concreto un padre apostólico, dice que Jesús, antes de dedicarse a la predicación, hacía arados de madera, y por eso decían que se tradujo por carpintero. Pero tecton se puede traducir por una gama muy amplia de oficios, desde arquitecto a un artesano, pasando por todo en medio. Un artesano del metal, un herrero, un artesano de la piedra, un cantero o un artesano de la madera, un carpintero, ¿no? Tanto José y Jesús podían ser desde el que trazaba una casa como arquitecto hasta el que tallaba la piedra como cantero, el que tallaba la madera como carpintero y el que forjaba cosas de hierro como herrero. El hombre se solía casar a los 21 años, las niñas a partir de los 12. Pero podemos nosotros pensar, cuando muchas veces pues se presenta a la Virgen como ya una mujer madura, indudablemente sí, en la pasión, las dolorosas sí, porque la maduración era muy rápida y la vida era muy dura. Pero las vírgenes en la Anunciación en los belenes, pues hay que pintarlas con cara de niña, porque con 12 años, aunque se haya tenido la primera regla, pues se sigue siendo una niña. Sobre un tema importante que hay que tocar es el hecho de los hermanos de Jesús y de las dudas de algunas expresiones que se emplean. Se dice que Jesús es el hijo primogénito. Esto, en algunos herejes, a lo largo de la historia, he dicho, bueno, pues si era el hijo primogénito, quiere decir que había un segundogénito o un tercergénito, ¿no? ¿O vete a saber? Pero se descubrió una estela es una piedra tallada, egipcia, de una tal Arsinoe, que murió en el parto de su hijo primogénito. Si murió en el parto del primogénito, quiere decir que tuvo ese niño y no tuvo más, porque había muerto, había fallecido en el parto. Quiere decir que el tema de hijo primogénito se podía emplear perfectamente con el hijo de una mujer que hubiese tenido un solo hijo. No solamente era unigénito, sino que también era primogénito. Las dos cosas, de las dos maneras se le podía llamar. Después está el tema, ¿no? Aparte del motivo teológico, en la pasión sabemos que Jesús encarga al discípulo amado de su madre y que el discípulo amado la recibe entre sus cosas. La traducción dice la recibió en su casa, pero la traducción directa, la que debía hacer, es que la recibió entre sus cosas, o sea, las cosas que eran suyas. No simplemente que le puso un cuartito, sino que la recibió como madre, como suya, no simplemente como un encargo de la madre de Jesús, no, la recibió como suya.
Jesús, además tenemos que pensar que las familias eran extensas, no es la familia mononuclear que tenemos ahora, que a lo mejor hay un papá o una mamá con el niño y no tiene ni más progenitores ni tiene más familia, ¿no? Eran familias extensas. Si hubiese tenido más hermanos, Jesús no lo hubiese encargado a un extraño, o sea, uno que no era hermano suyo de manera biológica. Y María no tenía más hijos, que eso hubiese sido natural, que faltándole el primogénito o el mayor, se le encargara a otro que no era hijo de María, porque no simplemente era primogénito, sino también era unigénito. En los evangelios aparecen, en Mateos y en Marcos, aparecen los nombres de estos supuestos hermanos de Jesús. Se dice, bueno, en Mateo 13, saluda a un tal Santiago, a un tal José, a un tal Simón y a un tal Judas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La Virgen fue virgen perpetua? Ese deseo de no conocer varón mientras viviera en este mundo, después de parir a Jesús, cambió de idea y tuvieron más hijos, José y ella. Pues no, porque sabemos que, por ejemplo, los dos mayores, Santiago y José, no eran hijos de María, o mejor dicho, sí eran hijos de una María, pero esa María no es la madre de Jesús, es María de Cleofás, que es una de las Marías, que aparece en Marcos 15, 40, aparece que Santiago y José eran hijos de una de las tres Marías, en concreto la llamada María de Cleofás, o de Cleofás. Aparece también Mateo 27, 56, 28, 1, etc. Y después, que no es extraño, por ejemplo, en la literatura bíblica, el llamar a un pariente cercano hermano. Por ejemplo, sabemos que Labán era tío de Jacob, pero sin embargo se dice que Labán era hermano de Jacob. ¿Pero en qué quedamos? ¿Era tío o era hermano? Se le llama hermano porque era un pariente cercano. Génesis 29, 10. O el caso de Lot con Abraham. Abraham era tío de Lot. Sin embargo, se dice de Lot que era hermano de Abraham. ¿En qué quedamos? ¿Era sobrino o era hermano? Es decir, se empleaba el término hermano para cualquier tipo de parentesco cercano, muy cercano. Alguno puede decir, sí, bueno, pues... y de hecho es verdad que en hebreo no existe una palabra para primo, ni en arameo, no existe palabra para primo. Algunos dicen, sí, pero eso no vale porque el Evangelio está escrito en griego. Sí, es que está escrito en griego, es verdad, pero por personas que están pensando en hebreo. Entonces es normal que, aunque exista en griego, sí existe una palabra para primo, pero se conserve el término hermano porque están pensando en hebreo. Después a San José se le ha dado una serie de nombres. Por ejemplo, se le llama padre adoptivo de Jesús. Pero no es un apelativo que haga justicia, porque José es más que padre adoptivo. José hizo más que adoptar al niño. Se adopta lo ajeno, pero Jesús no fue nunca algo ajeno a José. En cuanto a José, se jugó la vida por él, o sea que los sentía como suyo. Pero todo lo de padre adoptivo. También se le dice aquello de padre legal. Es exacto, es el padre legal de Jesús, pero el término jurídico es un término pobre para aplicarlo a la relación entre José y Jesús. Podríamos decir que la relación es más que legal, es mesiánica, en cuanto a que José es hijo de David y por eso Jesús también va a ser hijo de David. También se le llama padre nutricio. Bueno, encontramos en los documentos, las encíclicas, padre nutricio, pero es doblemente erróneo, porque José no es simplemente el que se encarga de darle de comer al niño Jesús, de que no le falta el alimento, es mucho más. Es mucho más, ¿no? También se habla de padre putativo. Algunos dicen que de aquí viene el término Pepe,
Pater putativus, que no pensar mal, el verbo latino puto, putas putare, putavi putatum, no significa lo que nosotros pensamos, significa pensado. El verbo puto es pensar. Entonces, padre putativo es el padre pensado, o sea, el que pensaban que era su padre. Bueno, pues ahí podemos hablar de Lucas 3:23, que utiliza ese término. Pepe viene de eso, ¿no? De pater putativus, las dos P, ¿no? Sante Joseph, P, pater putativus. Igual que Paco viene de San Francisco, pater communitatis, P.C., Paco. La adopción, por llamarlo así, o la asunción legal, viene por el hecho de haberle puesto el nombre. Se le dice, para cumplir la profecía le pondrás por nombre Emmanuel, para cumplir la profecía de Isaías. En Lucas parece que la que pone el nombre es María, pero eso no era posible así socialmente. El que ponía nombre era el padre, porque los hijos propiamente eran del padre, no de la madre, como en estas culturas semíticas. Entonces, al ponerle el padre y al reconocerlo como hijo públicamente, se convertía realmente en su padre. Y como padre tenía dos obligaciones. Una era enseñarle un oficio. El padre tiene que enseñar un oficio. Los judíos, a diferencia de los españoles del siglo de oro, se glorían de tener un oficio manual. En España, la nobleza, el duque de Arcos, jamás lo vería nadie cogiendo un azadón, ni haciendo ningún oficio que se llamaba servil, que hacían simplemente los criados, la gente baja, de baja estofa se llamaba, ¿no? Y bueno, tenemos la imagen de los hidalgos españoles que morían de hambre porque preferían morirse de hambre antes de trabajar, era degradarse socialmente. Pero para los judíos es un honor tener un oficio, y por eso una de las obligaciones era enseñarle un oficio manual. Y José enseñó a Jesús el oficio de tecto. Igual que San Pablo, que era un rabino, tenía también su oficio manual, que le había enseñado su padre, tejedor de tiendas. Y para ellos era un orgullo ganarse y tener un oficio que te había enseñado tu padre. Y lo segundo era enseñarle la Torá. El que le enseñaba la Torá, la ley de Moisés, era el padre, no había otro catequista. ¿Verdad que lo podían, a cierta edad lo podían mandar a la sinagoga, a la escuela sinagoga, a la yeshiva, lo podían mandar a aprender, pero el que le enseñaba los rudimentos, el catequista propiamente dicho, era el padre. Y eso es lo que hizo José con Jesús. También se le llama custodia. De hecho, sería bueno que junto con la carta del Papa Francisco, ¿no?, se vuelva a leer la encíclica de Juan Pablo II, Custodio Redentor, Redentor Custos, le puso ese nombre. Y es verdad, ese sí es un nombre que puede ser interesante conservarle en el sentido de que es custodio de la Virgen, custodio de la virginidad de María, custodio de la virginidad de María. Y después es custodio del niño Jesús. Lo alimentó, lo vistió, lo defendió ante las amenazas graves de muerte de Herodes, de Arquelao, y pues intentó solventar las miserias del exilio en Egipto, ¿no? Huir a una tierra que no hablaban arameo, y donde había una gran colonia judía, pero que hablaban en griego. Las amarguras y las miserias de un viaje por el desierto, ahora que están bombardeando los judíos la franja de Gaza, por ello iría la Virgen y San José, y las amarguras de ser un exiliado en Egipto, en tierra extranjera. Un momento importante sería, y que alude a esa escena del niño perdido y hallado en el templo, ¿no?, es el gran rito de paso que tienen los judíos, que se llama la Bar Mitzvah. Bar es hija en arameo, Mitzvah es el mandamiento. Es lo que diríamos nosotros, bueno, nosotros podríamos decir, es medio la primera comunión y la confirmación, todos juntos. Es cuando el niño, hoy se hace con 13 años, el niño se convierte en adulto. El niño hebreo con 13 años ya es un hombre y ya puede participar en el culto sinagogal.
Y ese rito consiste en aprender a cantar unos versículos de la Torá y hacerlo públicamente. Si a ellos les gusta, si viven en Palestina, lo hacen en el Muro de las Lamentaciones. Si lo hacen en Nueva York, pues lo hacen en su sinagoga, ¿no? La Bar Mitzvah. Pues podemos imaginar perfectamente el hecho de José preparar y el hecho de hacerlo en Jerusalén, ¿no? Peregrinar la Sagrada Familia, peregrinar a Jerusalén para la Bar Mitzvah del niño Jesús, en el momento que se convierte en adulto. La pregunta es, bueno, ¿y por qué pasan un par de días y no lo hallan? No lo echan de menos. Debo pensar que en las caravanas estas, los hombres y las mujeres iban por separado. Entonces el niño, la Virgen pensaría, pues estará con su padre, y el padre pensaría, estará con su madre, porque iban en sitios distintos de las caravanas, que para que no los robasen y los secuestrasen, pues se organizaban desde Galilea hasta Judea y de Judea a Galilea para las 3 grandes peregrinaciones que hacían al año a Jerusalén. Entonces, y después lo encuentran ya como adulto, pues debatiendo con los doctores en el templo, ¿no? Porque ya es adulto, ha hecho su bar mitzvah. Pues para eso lo prepararía José. Y hay 2 aspectos que a mí me gustan, ¿no? A nivel espiritual, y con esto termino. Uno es Santa Teresita del Niño Jesús, que yo soy muy devoto de ella, pues decía una cosa, ¿no? De sus padres están canonizados, los 2, Luis Martán y Celine Guerán, son el primer matrimonio que ha sido canonizado juntos, los 2 a la vez, porque hay santos que el matrimonio, los 2 son santos, como San Isidro y Santa María de la Cabeza, pero los 2 fueron canonizados en 2 momentos distintos de la historia, San Isidro en una época y Santa María de la Cabeza en otra. Pero Luis Martán y Celia Guerán lo fueron juntos, San Luis Martán. Ella decía, yo conozco cómo rezan los santos, porque ella había visto a su padre rezar cuando hacían las visitas los domingos por la tarde a su parroquia o a la catedral de Lisieux para visitar al Santísimo. Las misas eran todas por la mañana, como os acordáis, y por la tarde pues rezaban vísperas o se exponía el Santísimo en las iglesias, ¿no? Y yo sé cómo rezan los santos. Y sobre todo esa imagen que tiene ella de un padre tierno, más tierno que una madre. Ella llega a decir, es verdad que Dios es padre, sí, pero es más tierno que una madre. O sea, es padre. Sería no quiero que me queme como hereje decir que Dios es madre, pero como dijo el Papa Juan Pablo I y se montó un cisco, pero tiene corazón de madre. Pues ¿cómo sabía Teresita que Dios tiene corazón de madre? Porque ella conocía el corazón de madre de San Luis Martán, de su padre. Pues tenemos que pensar esas imágenes de Dios como Padre lleno de ternura, la parábola del Padre misericordioso, ¿no? Habitualmente conocida como del hijo pródigo, o del buen pastor, etcétera, ¿no? ¿De dónde le venía Jesús? ¿Dónde había aprendido? Pues seguramente contemplando a José, contemplando a San José. Él sabía que Dios, el Dios eterno, era un Padre misericordioso porque había visto el corazón tierno y misericordioso de San José, aparte de la ciencia infusa que tuviera, ¿no? Y después, antes cité este texto de los Anahuín, ¿no? De Isaías 3, dejaré un resto, un pueblo humilde y pobre. Realmente José como figura del pobre no simplemente material, sino fundamentalmente espiritual. Felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero realmente José fue pobre a nivel material, a nivel espiritual, pero también a otros niveles, por ejemplo, la pobreza de la angustia. Con María, tu padre y yo te buscábamos angustiados, del miedo, al huir a Egipto, de las dudas, la pobreza de la duda, no tener las cosas claras, tener que pensar qué hago. Ante este misterio, paso de puntillas, entro en el misterio,
todo esto a qué me aboca, ¿no? Pues esas son las imágenes que nosotros debíamos de cultivar de San José, ¿no? Este hombre justo, este hombre fiel, este hombre lleno de ternura, este hombre que custodia, ¿no? El Papa, en la primera homilía que dijo ya siendo Papa, pero sin haber tomado posesión, a los cardenales les habló en la misa y en la Capilla Sixtina que el cristiano debía ser custodio, ¿no? Y ahora en la encíclica esta sobre la naturaleza, custodio de la naturaleza, ¿no? Pues hay que custodiar la naturaleza porque es la única que tenemos. Sino custodio, debemos custodiar la fe. Debemos, porque la podemos perder, hay que guardar la fe. Custodio de Jesús en nuestro corazón. Tenemos que custodiar a Jesús en nuestro corazón. Tenemos que custodiar a la Virgen en nuestro corazón para que no nos la roben, no perderla. Pues aprender a ser custodio como San José y también fundamentalmente aprender a ser pobre. Felices, dichosos, bienaventurados los pobres en el espíritu como San José, porque ellos tienen a Dios como Rey. Pues bueno, todo lo que se me ha ocurrido, ¿no? Bueno, pues le damos las gracias al Padre Juan Jacinto. Ha sido verdaderamente una brillante conferencia con muchos datos, porque evidentemente la Sagrada Escritura siempre te remite a algo más y a conocerla más en profundidad, ¿no? como palabra de Dios. Nos quedan unos minutos por si alguien quiere hacer una pregunta, quiere que el Padre Juan Jacinto, que está aquí, le aclare algo sobre lo que ha dicho. Y si no, yo se lo pregunto, porque yo creo que la pregunta está en el público. Vamos a ver, Juan Jacinto, nos has tocado un tema que nos parecería interesante que nos diera tu opinión sobre San José. Cuando se casó con la Virgen Santísima, hablamos de una persona viuda. ¿Cómo? De una persona viuda, de una persona joven, vale. Porque los dos antiguos ponentes pues, han dado diferentes versiones. Nos gustaría que nos pudiera... Bueno, había un tema en el que dudé si meterme, pero claro, yo no sé cuánto tiempo he echado. No, está bien. No, una horita. Es que si me hubiese metido, tampoco quería ser exhaustivo y como propiamente no era del título, San José es la Escritura, entonces yo he aludido al Antiguo Testamento, las prefiguraciones y después lo que aparece en el Evangelio de Mateo, etcétera, ¿no? Los sinópticos. Pero otro tema sería San José en los apócrifos. ¿Sabéis lo que es un apócrifo? Son los libros, hay apócrifos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que no fueron admitidos en el canon de la Biblia y por tanto no forman parte de la Escritura. Pero eso sería quizás otro capítulo. Entonces, nosotros nos encontramos una serie de textos apócrifos que no fueron aceptados, no porque lo que digan muchas veces, hombre, algunos porque son absolutamente heréticos, lo que narra, otros porque lo que narra son tonterías, algunos evangelios de la infancia, otros porque desfiguran la imagen de Jesús, pero no necesariamente todo lo que aparece en los apócrifos es falso. De hecho, muchas cosas del folclore nuestro navideño y cuaresmal de Semana Santa son cosas que vienen en los apócrifos, que no aparecen, ¿no? Aquí hay una hermandad de las Tres Caídas, ¿no? Pero en el Evangelio no aparece que Jesús se cayera, ¿no? Nunca. ¿Eso dónde viene? Etcétera. San José, que aparece como un anciano. ¿Por qué aparece como un anciano? Pues aparece como un anciano porque hubo apócrifos que intentaban, o sea, ¿cómo explicarse que un hebreo joven y lleno de vida permaneciera virgen toda su existencia? Pues muy fácil, lo planteamos como un viejo acabado que ya no tiene ganas de nada. Entonces, pues San José tenía que ser necesariamente una persona mayor, porque claro, como estaba ya abuelito, pues era más fácil custodiar la virginidad de María, ¿no?, que siendo un joven. Pero eso es una cosa que se sacan los apócrifos
porque es quitarle fuerza también a José, el valor, ¿no? Que vuestro párroco sea joven y sea célibe, ¿no? No que eso fuera una persona que fuese una persona, ¿no?, acabada o que no tuviese energía, ¿no? Lo bueno es eso. Después aparecen las leyendas de cómo se casa. Aparece María, que es educada en el templo de Jerusalén, es educada, hay un voto de María, ¿no? Ese voto de María que viene precisamente de esa intuición que hay de los que sabían arameo, de que cuando leían el Evangelio, no conozco varón, lo que hay detrás es ni conozco ni conoceré. Entonces surge, había una fiesta antigua que se dedicaba, que era la fiesta de la entrega de la Virgen al templo, ¿no? Joaquín y Ana entregan a la Virgen al templo. Y ella hace un voto de virginidad, el voto de virginidad de María. Entonces María se cría en el templo, dice el apócrifo, se cría en el templo con aquellas mujeres que vivían en el templo y tejían el velo del templo. Ese velo que separaba el Santísimo del Santo dentro del santuario, pues ella era lo que tejía, la Virgen pues se crió esa. Y entonces a la hora de cazarla, ¿con quién la cazan? Pues la cazan con un anciano. ¿Y cómo escoger el anciano? Pues ahí está la vara de San José. Saben que San José, el que Dios ha designado para ser esposo de la Virgen, el anciano José, porque la vara florece, ¿no? Dice el apócrifo. Por eso aparece San José con una vara florecida. El bastón de San José, que era un bastón seco, de pronto floreció. Y sobre la virginidad de María, sabemos que hay tres posturas confesionales, dependiendo de la confesión. Los protestantes, pues como hay que ir contra todo lo que diga la Iglesia Católica, pues la Virgen tuvo más hijos. La Virgen fue virgen antes del parto, pero después tuvo hijos con José, es lo que dicen los protestantes. Segundo, lo que dicen los ortodoxos es que José, ese Santiago, José, Judas, etcétera, eran hijos de un matrimonio anterior de San José. Por tanto, eran hermanos por la parte de San José, no por la parte de la Virgen. San José había tenido una esposa, había tenido sus hijos y esas hijas, porque también aparecen hermanas de Jesús, había enviudado y después se casó, ya anciano, se casó con María. Es lo que dicen los ortodoxos, los rusos, los griegos, los serbios, dicen eso. Y después lo que dice la Iglesia Católica, a través de San Jerónimo, ¿no? Sobre todo a través de San Jerónimo, un escrito que tiene sobre la virginidad de la Virgen contra un hereje que negaba, Gecipo, que negaba que la Virgen hubiese sido virgen después del parto. Y entonces la Iglesia Católica dice que no, que ni José fue viudo, ni esos hermanos son hijos ni de María ni de José, como dicen los ortodoxos, que decían que eran hijos de José de un matrimonio anterior, sino que los después. Y después, a mí me gusta más la imagen de un San José joven, porque no tenemos que hacer a San José un abuelo lleno de achaques y acabado para preservar la posibilidad de que la Virgen permaneciese virgen, ¿no? Simplemente que San José tenía las cosas claras y era un santazo. Y por eso dijo, yo esto no lo puedo tocar, porque yo aquí en este jardín, este no es mío. Yo no puedo coger aquí la fruta de este jardín es de Dios. Este huerto es de Dios y yo no lo toco. No sé si he respondido. Perfectamente, perfectamente. Yo creo que he respondido perfectamente y nos quedamos con la postura de San Jerónimo y de la Iglesia Católica, que en pocas palabras, y así nos quedamos todos tranquilos. Bueno, yo creo que podemos dar por finalizado esta charla. Recordaros que para la semana que viene tenemos a Fray Juan José Rodríguez, el superior guardián del convento de los franciscanos de Regla, de Chipiona, que nos presentará la encíclica, el documento Patris Corde del Papa Francisco, y os invito también el martes a las 8 de la tarde. Juancito, muchísimas gracias, estás en tu casa,
cuando quieras venir por aquí, te seguiremos enseñando las maravillas de la feligresía y de Arco en general, que es una maravilla. Pues no nos terminamos sin que tú termines con la oración y nos dé la bendición. Vale. No hay que decir aquello de San Pedro, Madre de Dios, ¿no? No. Bueno, pues el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, os guarde durante esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias.